Buenas tardes, soy la doctora Ani Vidal Viera, médico residente de segundo año de neumología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estoy en la sede del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. El día de hoy vamos a hablar acerca de los fundamentos de la terapia inhalada. Para empezar, tenemos que definir qué es un aerosol. Un aerosol es una suspensión de pequeñas partículas líquidas o sólidas en un gas, que es generado por la aplicación de alta energía sobre una fase líquida o una fase sólida. ¿Cuáles son los dispositivos que generan aerosoles? Estos son dos, ¿no? Los nebulizadores y los inhaladores. Los nebulizadores generan aerosoles de partículas líquidas, mientras que los inhaladores generan aerosoles de partículas sólidas. Hay que hablar también acerca de la dinámica de los aerosoles en la vía aérea. Tenemos en primer lugar que hablar del flujo. Estos flujos pueden ser tanto laminares como turbulentos, ¿no? Tenemos aquí el número de Reynolds, que es una fórmula que trata de explicar, ¿no?, cómo es que son los flujos de las partículas. En este caso, si el número de Reynolds es menor de 2000, nos indica que el flujo suele ser un flujo laminar, pero si es menor de 4000, ese sería un flujo turbulento. Entonces, un flujo laminar de partículas se caracteriza porque la resistencia a lo largo de la vía por donde va a transitar el flujo de las partículas, en este caso la vía aérea, va a tener una resistencia constante en diferentes puntos. Y esto se va a representar por líneas en la gráfica presión-flujo. Mientras que un flujo turbulento, ¿no?, se va a caracterizar por todo lo contrario. Las resistencias van a ser diferentes y el trayecto o la vía aérea en este caso, ¿no?, va a tener diferente configuración, diferente anatomía. Ahora, ¿por qué es que nosotros estudiamos esto? Se debe a que en realidad un flujo ideal para un adecuado uso, para un adecuado transporte de las partículas a través de la vía aérea, debe tener aproximadamente entre 30 a 60 litros por minuto. Entonces, vemos que cuando los flujos son menores a 30 litros por minuto, esto va a favorecer la sedimentación de las partículas del medicamento que ingresan a la vía respiratoria, ya sea a través de inhaladores o a través de nebulizadores. Mientras que los flujos que son mucho mayores de 100 litros por minuto, van a favorecer a la impactación de las partículas del medicamento. Entonces, este es el flujo ideal en el que el medicamento va a poder llegar al nivel de las vías respiratorias que nosotros queremos para que la acción sea adecuada. Bien, en cuanto al depósito óptimo de los medicamentos en la vía aérea, tenemos una dificultad que se presenta con uno de los dispositivos más conocidos en el mercado, ¿no? Los dispositivos de tipo MDI o de cartucho presurizado, que es la presentación en la que viene el salbutamol, por ejemplo, que es el medicamento más utilizado, o el bromuro dipatropio. La mayor dificultad que tenemos con este tipo de inhaladores es justamente la coordinación que tiene que haber entre el flujo inspiratorio del paciente y la salida de las partículas del aerosol del cartucho o del inhalador. Entonces, los pacientes pediátricos, como los pacientes adultos mayores, tienen dificultad para esa coordinación, ¿no? Por lo que ahora hay otros dispositivos de inhalación que justamente hacen que esta dificultad ya no esté presente, porque van a activar la salida del aerosol con la inspiración del paciente, ¿no?, con el flujo inspiratorio del paciente. Entonces, dentro de los muchos dispositivos tenemos, por ejemplo, a los nebulizadores de tipo JET y a los inhaladores de cartucho presurizado tipo MDI. Se caracterizan porque la energía es proporcionada por un gas a presión, la que produce la disrupción de la fase líquida con generación de un aerosol de partículas líquidas que contienen el fármaco, bien en solución o bien en suspensión. Los inhaladores de polvo seco, o por sus siglas en inglés, DPI, la energía en este caso no va a ser proporcionada por un gas que se encuentra a presión en el cartucho, sino que va a ser proporcionada por el mismo paciente, ¿no?
Realizando una maniobra de inhalación a través del dispositivo, se van a liberar las partículas para su suspensión en el flujo de inhalación del paciente. Y como tercer punto tenemos a los nuevos dispositivos de cartucho presurizado de dosis medida, donde las partículas son más homogéneas, de diámetro menor, ¿no?, llamados ultrafinos, que además son emitidos a menor velocidad. Entonces, aquí vamos a tener los dispositivos de niebla fina y los de polvo de inhalación, ¿no? Los aerosoles en forma de niebla fina, vamos a tener aquí que las partículas son ultrafinas y son emitidas a escasa velocidad, mientras que los dispositivos de polvo para inhalación se han modificado de forma que las partículas a inhalar son configuradas mediante la desecación de aerosoles también extrafinos. Ahora, ¿cuál es el destino de las partículas de aerosol en la vía aérea? La composición de un aerosol es importante, ya que el tamaño de cada partícula en realidad va a ser el factor más preponderante que va a condicionar el lugar donde se van a depositar. Entonces, las partículas se van a dividir, ¿no?, en partículas pequeñas, inferiores a 2 micras, medianas, de 2 a 5 micras, y partículas grandes, de 5 a 10 micras. Y dependiendo de ese tamaño, van a depositarse en la vía aérea. Entonces, vemos en la parte inferior que las partículas grandes se van a depositar en realidad en el tramo superior, tanto en nasofaringe, en orofaringe. Las partículas medianas van a tener menor desviación dentro de la columna de flujo laminar, van a llegar hasta bronquiolos terminales respiratorios, mientras que las pequeñas partículas van a llegar a todo el sistema, ¿no?, hasta el nivel alveolar. Además, las partículas pueden sufrir en realidad algunos cambios de tamaño a medida que viajan por la vía aérea, ¿no? Pueden aumentar el diámetro por condensación en el interior de la vía aérea, o las partículas pueden también coalescer, es decir, pueden unirse en agregados o disgregarse. Va a tener que ver mucho con el contacto que hagan las partículas con las superficies de la vía aérea. Ahora tenemos aquí un ejemplo de dispositivo de inhalación. En este caso es un dispositivo, un inhalador de tipo MDI de cartucho presurizado, donde tenemos el cartucho, aquí se encuentra el fármaco, ¿no?, disuelto en un propelente, en un aerosol. Tenemos la carcasa externa, tenemos la válvula dosificadora y el aerosol, ¿no? Este aerosol se va a exponer, expone el propelente líquido a la atmósfera. Bien, dentro de los tipos de inhaladores presurizados tipo MDI, habíamos mencionado que tenemos algunos nuevos dispositivos, ¿no? Entonces, vamos a dividirlos como los convencionales y aquellos cartuchos presurizados de partícula extrafina. Entonces, los convencionales suelen tener partículas de medicamento entre 1 a 4 micras de diámetro, mientras que los cartuchos presurizados de partícula extrafina tienen un diámetro de 1 a 2 micras de diámetro de las partículas del medicamento. Se caracterizan estos porque la liberación es mucho más lenta, ¿no?, lo que va a proporcionar una menor impactación de inicio a nivel de la pared posterior de la faringe. El fármaco, en ese segundo tipo de inhaladores, tipo MDI, va a depositarse de manera mucho más adecuada. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la salida de los aerosoles, los diferentes tipos de cartucho de los sistemas MDI, de cartucho presurizado. Los cartuchos convencionales, como podemos ver, van a generar una velocidad mucho mayor, una velocidad mayor de salida de los aerosoles del dispositivo con una menor duración. Esto es una desventaja, ¿no?, debido a que a mayor velocidad, como hemos visto, si los flujos son mayores a 60 a 100 litros por minuto de la salida de los aerosoles, eso puede dar lugar a impactación, ¿no?, en la pared posterior de la faringe.
Otra de las características de los inhaladores tipo MDI convencionales es que van a requerir agitación para que las partículas del medicamento que se encuentran en la fase líquida, ¿no?, puedan homogenizarse. Eso no pasa con los cartuchos o con los inhaladores que tienen un cartucho presurizado con partículas extrafinas, en los cuales el contenido va a ser homogéneo, no es necesario agitación y además, ¿no?, como vemos en la imagen, debido a que el flujo de salida del medicamento no va a tener tanta velocidad y la duración va a ser un poco más prolongada, ¿no? Por lo tanto, no va a haber tanta impactación, el flujo va a tender a ser más laminar por este efecto y además, al tener las partículas extrafinas, se va a lograr, ¿no?, que las partículas del medicamento lleguen al lugar de la vía aérea donde nosotros queremos que se dé la acción. Continuando con los inhaladores de niebla fina, en este caso el fármaco se encuentra en disolución, ¿no?, en una solución en un cartucho y se libera en forma de niebla fina sin necesidad de propelentes mediante la energía generada por un resorte que lo comprime, ¿no? La solución en este caso va a atravesar un filtro que genera una fina nube de aerosol más lenta y con partículas menores que en el caso de los cartuchos presurizados convencionales. Aunque se trata de un sistema, ¿no?, que se activa al accionar el dispositivo, la coordinación también va a formar parte importante, pero resulta más sencilla, ¿no?, que el resto de inhaladores de tipo MDI convencionales. Algunos medicamentos que están actualmente disponibles con este sistema de inhalador son medicamentos como el tiotropio y el olaterol o algunas asociaciones. ¿Cuáles son las ventajas de ese tipo de inhaladores? Pues el impacto reducido, ¿no?, de las partículas en la orofaringe, pasando en cantidades muy importantes al tracto respiratorio inferior. Por esa razón es que es necesaria una cantidad de principio activo menor que otros dispositivos. La facilidad de coordinación en la administración, además que no hay que agitar antes de usar este tipo de inhaladores, no requieren propelentes y presentan la mayoría de ellos un contador de dosis. En cuanto a los inhaladores de polvo seco, la solución de los problemas de coordinación, ¿no?, que se tienen con los dispositivos convencionales entre la activación del dispositivo y el flujo inspiratorio o la inhalación del paciente, se van a ver, digamos que resueltos, ¿no? Liberan un polvo micronizado activado por el flujo inspiratorio del paciente, generando dispersiones de tamaño de partículas pequeñas comprendidas de 1 a 2 micrómetros. Los excipientes sólidos que se emplean en la dilución del principio activo en realidad son de tamaño mucho mayor, ¿no?, de 25 a 50 micrómetros, y esto es el factor principal, ¿no?, que va a evitar su paso a través de las vías aéreas inferiores. ¿Cuáles son sus ventajas? No precisan coordinación, las dosis liberadas del fármaco son uniformes, el depósito pulmonar es superior a otros sistemas, en este caso es de 25 a 35%. Recordemos que el depósito pulmonar de inhaladores convencionales es de 10 a 20%. Los dispositivos son pequeños, fáciles de manejar y transportar, no utilizan gases contaminantes y se informan las dosis que quedan disponibles, ¿no?, por el contador de dosis que tienen. Bueno, esto ha sido todo con respecto a los fundamentos de la terapia inhalada. Espero encontrarnos en otra oportunidad y les agradezco su atención. Muchas gracias.